del Señor para luego tener un tiempo de examen espiritual delante de la presencia del Señor. Hay veces, hermanos, que nosotros siempre estamos pidiendo, estamos orando, pero hay momentos en que debemos dejar que Dios nos hable a nosotros. Dejar que Dios nos dé esa opinión, esa orientación, esa guianza para poder realmente encontrar una respuesta. Lea conmigo, por favor, en Lucas capítulo 22, en el versículo 54 al 62. Dice así, Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, una vez más, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo y el poder que emana de esta palabra, Señor, la que pueda traer a nuestra vida, Señor, libertad. Señor, así como en la vida de Pedro, aunque él no lo percibió en ese momento, pero estaba atado, Señor, espiritualmente, hasta que, Señor, él empezó a llorar, un proceso de libertad, Señor. Así también, Señor, te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que haga una obra maravillosa. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Hay un proverbio que dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. ¿Por qué algunas personas reaccionan negativamente ante una corrección? ¿Por qué algunas veces también no nos damos cuenta que en nosotros está el problema y no en otra persona? Difícilmente nosotros reconocemos nuestros errores, de tal manera que aún en el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos también tenían ese problema, de tal forma que Jesús les dijo que por qué se fijaban en la paja del ojo de sus hermanos, si no había en ellos, había algo mucho más grande que le obstaculizaba su visión espiritual. Hay momentos así en la vida cristiana, como el caso de Pedro. Pedro se encontraba en una situación donde era para poder reaccionar, pero no reaccionaba y no podía ver que dentro de él estaba una falla y no la podía detectar y mucho menos la podía confesar. Es por eso que vemos en un momento especial que el Señor fija su mirada en Pedro. Aunque el gallo había cantado ya 3 veces, él no había reaccionado en cuanto a la palabra que Jesús le había dicho, pero dice la Escritura, y antes que el gallo cantase, mientras dice que le negó 3 veces, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque Pedro se acordó. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, bajo esta idea, bajo esta, digamos, esta mirada que Jesús le hizo a Pedro. Cuando Jesús lo vio, no le dijo una tan sola palabra, pero esa mirada fue suficiente para que él reaccionara. Así que quiero hablarles bajo esta idea, mírame, Señor. Hay momentos, hermanos, que la conciencia se adormece o se convierte en una conciencia insensible. Y podemos, por lo menos, hermanos, ver algunos síntomas cuando en nuestra vida existe esa insensibilidad o ese adormecimiento donde yo no puedo reconocer mis errores. El Señor le había dicho a Pedro tiempo atrás que antes que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar. El Señor ya le había dicho que aunque la carne, más bien, o el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, tenía que orar
Pedro no hizo caso absolutamente nada de esto, pero vemos ahora cuando una conciencia se ha convertido en una conciencia cauterizada o está adormecida, podemos ver algunos síntomas para que nosotros podamos ver si realmente están en nosotros. Lo primero es el orgullo. Dice la palabra de Dios en el contexto de esta porción que hemos leído, que cuando Jesús fue arrestado, claro, Pedro había dicho que aunque todos se escandalizasen, él no lo iba a hacer. Entonces, como una forma de reivindicación, como no quedar mal consigo mismo por la palabra que había dicho, sacó la espada. Bueno, no es que le quería cortar la oreja, yo creo que el siervo del sacerdote se agachó y la espada le pasó cortando la oreja. Entonces vemos ahí una especie de reivindicación, pero más que todo quizás muy motivado quizás por su orgullo. No era una valentía que él estaba mostrando, pero también dice la Biblia que le hemos leído que cuando Jesús lo llevaban hacia el patio del sumo sacerdote, dice que le seguía de lejos. Ahora vemos otro problema y es la cobardía. Cuando hay orgullo y cuando hay cobardía, eso produce insensibilidad en nuestra conciencia. Y no solo eso, sino que dice la palabra que hemos leído que se sentó entre ellos. O sea, que cuando estaban calentándose todos ahí porque era una noche fría, entonces en ese momento se sentó entre ellos, escondiéndose. Entonces vemos el temor. El orgullo, la cobardía y el temor produce insensibilidad en nuestra conciencia. Entonces eso nos adormece y nos lleva también a la otra situación que es mucho más grave, que es la negación. Y Pedro le negó. La pregunta es, ¿por qué nosotros algunas veces hemos negado a Cristo cuando alguien nos ha identificado como cristianos? ¿Por qué le decimos, bueno, sí, yo leo la Biblia, pero no soy un fanático? En lugar de decir, sí, yo soy hijo de Dios, soy un cristiano. ¿Por qué nos cuesta identificarnos con el Señor Jesús? ¿Por qué nos acobardamos? ¿Por qué nos escondemos entre la gente como que somos parte del mundo, no siendo del mundo, y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos? ¿Por qué cuando alguien nos pide razón de nuestra fe en Cristo, nosotros no lo declaramos? Y no solamente lo negamos con nuestra palabra, sino que lo negamos también con nuestra conducta. Y en lugar de ser cristianos comprometidos, nos convertimos en cristianos que seguimos a Cristo de lejos. Sencillamente porque no queremos dar nuestro brazo a torcer para que la gente no nos señale, no queremos tampoco encontrarnos en una condición delicada. Ahora, todo esto se da sencillamente, como he dicho, por el problema de la soberbia. La soberbia es algo que tenemos que tratarlo, hermanos, muy radicalmente. El orgullo está en nuestro corazón. Ahora recordemos que ese fue prácticamente el pecado en el cual cayó Eva y por supuesto pues Adán también. Porque cuando la serpiente antigua le dijo, bueno, el día que comas de este fruto seréis como Dios. O sea, el orgullo, la soberbia la llevó a ella a cometer otra clase de pecados. Normalmente el orgullo se convierte como la madre de muchos pecados que nos lleva, y en última instancia, a negar al Señor. Entonces vemos que en el capítulo 22, en el versículo 24, dice aquí la Escritura que había entre los discípulos, fíjense bien, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ¿cómo es posible que entre los discípulos estaban pensando quién entre ellos sería el mayor? Estaban buscando posición. Hermano, había competencia dentro de ellos. ¿Por qué? Porque había orgullo. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, entonces muchas otras cosas se desencadenan en nuestro corazón. Pero también sucede no solo por el orgullo, sino por resistir la palabra que Dios nos ha dado. Ya sea en forma escrita o a través de una predicación. Jesús le había dicho en el versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Jesús ya le había advertido. Mira, es como para que te pongas, Pedro, en sintonía con Dios, para que reacciones. Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro, esa palabra le entró por un oído y le salió por el otro. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Leemos la Escritura, escuchamos un estudio bíblico, estamos en el altar familiar, escuchamos predicaciones, escuchamos el Espíritu Santo ministrándonos también en forma directa a nuestro espíritu y nos habla, pero esa palabra no le hacemos caso. Entonces, cuando no le hago caso a las advertencias del Señor, entonces, claro, eso me va a conducir a que mi conciencia se adormezca. Y por supuesto, esto lo llevó a Pedro a otro problema. Fíjense bien, la soberbia, o resistir la voz del Señor, y en tercer lugar, la falta de oración, porque Jesús le dijo, bueno, vamos a Getsemaní. Dice ahí la Escritura que Jesús se distanció de ellos para orar, pero los llamó a ellos, vengan, oren conmigo, pero se durmieron. Entonces, cuando una persona está llena de prepotencia, de orgullo, no le hace caso a la voz de Dios y a la vez le falta una vida de oración. Entonces, esta es una persona que puede ser en un momento dado pues víctima de un endurecimiento de la conciencia. Entonces, porque vemos aquí ahora a Pedro siguiendo a Jesús de lejos. Y él no se daba cuenta realmente, todavía no había recapacitado de lo que estaba sucediendo. Entonces vemos ahora cómo el esfuerzo humano tratando de despertar la conciencia. Viene una persona y le dice, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no lo soy. Viene otra persona y le dice, tú eres uno de ellos. No lo soy. Viene otra persona y le dice, tú eres uno de ellos. Tampoco lo soy. Entonces estaba negando al Señor, pero todavía no se había dado cuenta de lo que realmente era la gravedad de ese pecado. Y el gallo cantó. Fíjense bien, Jesús le dijo que el gallo iba a ser como una señal, en otras palabras, de que él lo iba a negar. El gallo ya había cantado y él no se había percatado de su error. Y por eso dice la Escritura, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Hermanos, yo no sé si Dios ha puesto algún gallo a nuestro lado, para que nos recuerde, nos recuerde lo que Él nos había dicho, que antes que nosotros le negásemos, el gallo iba a cantar. Habrá alguna señal en nuestra vida, a personas que algunas veces se nos han acercado, como se le acercaron a Pedro. O sea, habrá un hijo, habrá un padre, habrá un amigo, un compañero de trabajo, cristiano, alguien que, hermano, en el camino, a lo mejor usted, como el caso de Pedro, algunas personas le conocían a él, pero otras no le conocían. Entonces hay personas que se nos acercan y tratan a través de su testimonio, a través de un consejo, a través de una literatura, o a lo mejor a través de una meditación en la palabra de Dios en la radio, en la televisión, en una lectura bíblica. Y Dios nos está hablando una y otra vez a través de las personas, pero no reaccionamos y seguimos en nuestro camino. Pero algunas veces Dios puede ocupar también situaciones, como en este caso un gallo. Habrá algún accidente en el cual usted estuvo a punto de morir y no ha entendido lo que Dios le ha querido decir. Habrá alguna situación, por ejemplo, de que usted ya no tiene empleo, pero Dios se le había hablado anteriormente que recapacitara, pero todavía no entiende por qué el gallo sigue cantando. ¿Por qué nos endurecemos tanto en nuestra vida? ¿Acaso no es suficiente aún los temblores? ¿Cuántas veces queremos que cante el gallo de los temblores aquí en nuestro país, los terremotos? ¿Hasta cuándo? Entonces, cuando nosotros no reaccionamos, hermano, el corazón aunque no es por ignorancia, sino sencillamente porque nuestra conciencia no nos redarguye. Pensamos que estoy bien. Cuando nos saludamos los unos a los otros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy muy bien.
Pero sin embargo, allá dentro del corazón le hemos negado a Cristo, le seguimos de lejos, somos cobardes, no nos identificamos con Cristo. Hermano, tenemos una vida raquítica espiritualmente, pero nosotros queremos dar apariencia de que todo está bien. Y Pedro, calentándose ahí las manos, juntamente con los demás, parecía que todo estaba bien, pero no estaba bien. Mas dice aquí la Escritura, entonces vuelto el Señor, fíjense bien, como el gallo le había cantado y Pedro no reaccionó, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Una mirada de Dios es suficiente. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa mirada de Cristo, claro, yo estoy más que seguro que no fue una mirada de desprecio, sino una mirada para poderle quitar aquellas áreas que le estaban produciendo esa callosidad en su alma, en su conciencia, una mirada de misericordia. Y cuando Jesús lo mira, Él se acuerda de esta palabra. Y no solamente su mente fue despejada, sino sus emociones, que antes no parecía que Él tenía emociones, pero ahora comienza, dice aquí la Biblia, a llorar amargamente. Hermanos, algo así es lo que Dios desea también hacer con cada uno de nosotros. Muchos problemas matrimoniales se hubieran resuelto muchos años atrás si nosotros hubiésemos dejado que el Señor nos mire, que el Señor nos pueda escudriñar, que con esa mirada del Espíritu Santo nos pueda traer a memoria aquellas cosas en las cuales hemos fallado, las cuales Dios me advirtió. ¿Cuántos mensajes escuchamos hace 10, 15 años atrás? Si hubiésemos escuchado la palabra que se nos fue dada, si hubiésemos puesto atención a la lectura bíblica, si hubiésemos puesto atención a un consejo, si hubiésemos hecho aquello, nuestra alma no se hubiese endurecido. Pero la soberbia, hermano, el resistir la palabra de Dios y la falta de oración es lo que nos produce ese endurecimiento. Pero si estamos así, hermano, como dice la Biblia, si nuestro corazón no nos redarguye, mayor es Dios. Entonces aquí es donde yo tengo que pedirle a Dios: Señor, yo puedo decir que estoy bien, aunque te estoy siguiendo de lejos, aunque estoy escondido dentro de mi grupo de trabajo y me parezco al mundo y nadie sabe que soy un hijo tuyo. O a lo mejor sí lo saben, pero no estoy dando y no estoy siendo el mejor testimonio y me estoy comportando como los demás. Y aún así pensamos que estamos bien. Hermano, una opinión otra persona puede tener de usted y de mí, pero la opinión que vale la pena es la opinión de Dios. En un tiempo como este de Semana Santa, cuando nos recordamos de Pedro, previo a la crucifixión del Señor, deberíamos de pedirle a Dios: Señor, escudriñame. Ve si hay en mí, como decía David, camino de perversidad. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya, en ese momento, entonces vendrá a mi memoria, me voy a acordar: ay, Señor, es cierto. Ya había leído tantas veces la Biblia, pero ahora la comprendo. Como aquellos discípulos que iban camino de Emaús, que dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento. Como sucede con el hijo pródigo, dice, volviendo en sí, se acordó. No solo se acordó, sino que hizo una evaluación y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Y no solo eso, sino que él tomó una decisión en base también a un dolor que tenía. Y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas cosas son maravillosas. Hermanos, no hay mejor psicoanálisis, si quisiéramos usar esta palabra, la que Dios puede hacer en nuestra vida. Una mirada del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón nos puede recordar cosas en las cuales fallamos años atrás, pero todavía está pendiente esa factura.
Y no hemos dicho, no le hemos dicho, Señor, reconozco que he sido un cobarde. No quise obedecer tu palabra. No quise hacer lo que tú me mandabas a hacer. Señor, abandoné esto. A lo mejor alguien abandonó un privilegio, abandonó algo que Dios le había mandado a hacer. Eso es pecado. No puedo yo enterrar un talento. Si Dios me lo ha dado, yo tengo que dar cuentas a Dios de ese talento. Si hubo pecado de omisión, cosas que Dios me mandó a hacer y no las hice. Si Dios me dijo que le dijese algo a alguien y no lo hice, eso también es pecado. ¿Por qué no dejamos que el Señor nos mire en nuestro corazón y eso me ayude a refrescar mi conciencia? Si en la conciencia se ha endurecido, la mirada del Espíritu de Dios la derrite por la palabra, por el redarguir maravilloso del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a reconocer y mis emociones, oiga esto, que se han endurecido. Emociones donde ya no sentimos dolor por ofender. Pedro había negado 3 veces al Señor y no sentía dolor. Dice, ¿qué cosa? Qué triste es pecar y no sentirse mal. Qué triste es saber lo que Dios dice, pero no me siento mal. Eso es endurecimiento. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, por favor, mírame, redargúyeme, trae, Señor, a memoria lo que me ha estado afectando, entonces la conciencia se va a despertar de ese adormecimiento. ¿Para qué cosa? Para abandonar el escondite donde nosotros nos hemos metido. Dice aquí la Escritura. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera. Pedro estaba escondido entre la gente, pero ahora dijo, no me importa. Ahora me voy a desligar de ese grupo. ¿Por qué nosotros no podemos desligarnos? ¿Por qué no puedo abstraerme de aquellas ideas las cuales no son correctas? Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, va a haber un deseo de cortar el cordón umbilical con aquello que me ata a lo que no me ayuda a mi vida espiritual. Vamos a decir, Señor, me aparto porque tú me apartaste mucho tiempo atrás. Aún desde el vientre de mi madre tú me apartaste y yo escondiéndome, Señor, en medio de aquellos que no te aman, de aquellas ideas, Señor, que van en contra de ti. Me desligo de eso. ¿Y qué pasó? Dice, lloró amargamente. Pedro, al llorar amargamente, lo que está haciendo aquí realmente es el síntoma del verdadero arrepentimiento. Hay personas que cuando van a pedir perdón dicen algo así. A lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho. Si en algo te he ofendido, perdóname. Y lo dicen hasta con una sonrisa, ¿no? Entonces, no, cuando alguien realmente está arrepentido, hermano, siente dolor. Y hay lágrimas, hay profundo sentimiento. Y cuando alguien se va a arrepentir, realmente eso es lo que Dios desea. Aunque Dios ya sabe nuestros errores. Jesús sabía que Pedro, por eso que de antemano le dijo que lo iba a negar. Jesús sabía que en los momentos que Pedro lo estaba negando, Jesús sabía que Pedro estaba escondido entre las personas calentándose las manos. Sin embargo, todavía había una mirada de misericordia hacia él. Y Jesús tenía un plan para Pedro, porque le dice, previo a este momento, pero yo he rogado por ti. Oiga esto, ¿por qué Pedro no se endureció hasta el momento de que él ya no hubiese o no tuviese retroceso? Porque Jesús había rogado por él. ¿Cuántos quieren que Dios ruegue por nosotros? La verdad que Jesús intercede por nosotros. Si no fuese por la mediación de Cristo, nosotros no podríamos retornar. Pero dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
O sea que lo más precioso que uno de nosotros como hijos de Dios podemos tener es la fe. Nos puede faltar otra cosa, pero no la fe. Pero eso es porque el Señor nos sostiene. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él nunca pensó que iba a caer. Así también sucede con muchos hermanos. Yo jamás voy a caer en pecado. Otros son los hermanos que pecan, otros son los que quedan postrados en el camino. Yo jamás voy a cometer este error. Pedro dijo eso. Hay cristianos que se consideran tan santos, pero tan santos, que andan con alitas, ¿no? Pero yo les digo una cosa, esos son los que más fácilmente Satanás los ataca. Y después son los que lloran amargamente porque se han escondido entre la gente. Son aquellos que cometen pecados que no es como es de robar, matar, adulterar o hacer clases. No, pero es algo mucho más serio. Es negar a Cristo. Eso es mucho más serio. Esa clase de pecado es una clase de pecado que es a nivel del espíritu. Sin embargo, la misericordia de Dios para con Pedro fue tan grande que le dijo, y una vez vuelto, en otras palabras, una vez arrepentido, confirma a tus hermanos. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que pasó con David. Cuando David cayó en pecado, se arrepintió y dice, y enseñaré, dice en el Salmo 51, a los transgresores tus caminos. Entonces, cuando una persona vuelve a la senda del Señor, se convierte en los mejores consejeros, en los mejores instrumentos. ¿Por qué? Porque entiende la fragilidad, entiende que el orgullo, la soberbia, entiende que el resistir la palabra de Dios y la falta de oración es lo que lo llevó al fracaso. Entonces ahora no quiere que eso pase con otras personas y se convierte en instrumento de bendición. Y dígame si Pedro no fue de bendición, y hasta el día de hoy, cuando leemos la palabra de Dios, Pedro inspira nuestra vida a lo largo de los siglos. Amados hermanos, nosotros no somos perfectos en el sentido absoluto, solo Dios. Por eso, no nos creamos que no hay nada malo en nuestra vida. Dejemos que la mirada de Cristo haga la mejor evaluación. Aquí estamos escondidos en este grupo. Todos nos vemos muy bonitos, pero solo Dios sabe. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre, en este instante. Pidiendo un acto maravilloso de misericordia. Mi buen pastor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos has desechado. Pero en este día, Señor, queremos ser sensibles. Tú ya nos has dado palabra tras palabra a lo largo de los años. No hemos querido hacer caso. Nos ha redarguido. No hemos querido hacer caso. Señor, nos han hablado otras personas. Las circunstancias, los gallos han hablado, Señor. Nos han querido a través de ciertas circunstancias, Señor, nos hablan que debemos de rectificar y no entendemos, Señor, pero si nuestra conciencia no nos redarguye, por favor, Señor, por misericordia, mírame, Padre. Quiero esa mirada penetrante de misericordia profunda, en la cual pueda sacudir mi conciencia. Señor, una cosa es lo que yo pienso y los demás. Otra cosa es lo que tú piensas, Señor. Padre Santo, te pido para gloria preciosa de tu santo nombre, que nos redarguya, Señor. Redargúyenos, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Señor,
Estamos a tiempo. Para Pedro quizás ese podría haber sido el último día de su vida. Sin embargo, fue el inicio de otra etapa. Señor, el orgullo va a sufrir al darse cuenta de lo que realmente nosotros somos. Pero ¿qué importa, mi Dios? El orgullo es nuestro enemigo. Señor, sensibiliza nuestra alma. Trae a nuestra vida, Señor, claridad. En el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, redarguye. Trae en este momento, Señor, un toque lindo. Señor, muchos problemas tenemos en nuestra vida porque no queremos reconocer. Problemas interpersonales, porque mi alma está encallecida, endurecida, no quiero reconocer. Padre mío, dificultades, la falta de una vida consagrada, una vida que se refleje que somos testigos tuyos, Señor. Pero mi Señor, en esta hora, en este amanecer, pedimos para gloria de tu nombre, que seas tú, mi Dios, mirándonos. Mírame, Señor, lo que yo no puedo ver. Aunque sea obvio, lógicamente, pero no lo veo. Señor, en este día, trae a memoria, para gloria de tu santo nombre, trae a memoria cosas escondidas y que podamos confesarlas con lágrimas. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, tómanos en tus lindas manos. Perdónanos, Padre. Límpianos, Señor, de toda maldad. Nos arrepentimos, Señor, de todo corazón. Perdona, Jesús. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo, Señor. Toda idea de grandeza, perdónanos, Padre. Perdona, Señor, por resistir a tu palabra, por no haber hecho caso en su debida oportunidad a lo que tú nos hablaste una y otra vez. Y se nos ha olvidado esa palabra, porque no le dimos la importancia como Pedro. Era para que Pedro tomara muy en cuenta las medidas para tener esa batalla espiritual con el mismo Satanás. Pero él no quiso. Creyó que era fuerte y que nunca le iba a pasar nada. Señor Jesús, en este día te pedimos que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Te adoramos, Señor, te adoramos. Ahí suavemente donde usted está, pero deje salir por sus labios lo que el Espíritu Santo le está poniendo y pida perdón. Puntualmente diga: Señor, perdóname por esto, límpiame con tu sangre este pecado. Empiece a hacerlo. Yo creo que ya las circunstancias le han estado hablando. No permita que otra cosa más fuerte ocurra. Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Queremos ser dóciles, Señor. Padre, te pido para gloria de tu nombre que cada uno, así como Pedro se apartó, así tengamos un tiempo a solas contigo, un tiempo prudencial, un tiempo para llorar, un tiempo para confesar, un tiempo, Padre externo, para poder decir delante de ti con toda libertad todo aquello, Señor, que no ha sido bueno. Pero tu nombre sea santificado. Espíritu Santo, glorifica a Cristo al hacer la obra en nosotros, para que un día, Señor,
podamos ser instrumentos como lo fue Pedro. Instrumentos sencillos de corazón, instrumentos humildes, instrumentos llenos de fe, instrumentos con una valentía como Pedro la mostró, porque tú se lo dijiste, que un día lo iban a atar y que iba a extender sus manos, dando a entender de con qué clase de muerte te iba a glorificar. Señor, qué lindo. Tú miraste en la distancia a un Pedro diferente. Así también con nosotros. Señor, estamos en una etapa, Padre eterno, donde no podemos decir como Pedro que en esa etapa de madurez. Pero, Señor, estamos en esta etapa de poder rectificar y de poder decir, Señor, mírame, Padre. Mira mi alma, redargúyeme, ayúdame a entrar, Señor, en un proceso a solas contigo, a llorar profundamente. Buen pastor, sé tú ministrando. Mira, Señor, a todos aquellos que se han apartado de tus caminos. Señor, pedimos que retornen a tus pies. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en ellos. Que puedan ellos, Señor, respirar también la misericordia. Míranos, Señor, Padre mío, porque la muerte anda muy cerca y muchos no han recapacitado que es lo que tú estás haciendo, Señor, y así lo podemos quizás, Señor, en lo personal discernir, como también quizás muchos otros, Señor, que lo que está pasando en este país, en este momento, es para que podamos recapacitar. Es como que el gallo está cantando. Todas estas réplicas, estos problemas sociales, estos problemas internacionales, señales, Señor, que tú estás poniendo. Le pusiste una señal a Pedro a través del gallo. Así hay señales en los cielos, señales en la tierra, señales en el ambiente, Padre, para que nosotros reaccionemos. Señor, pero aún así el alma, el corazón es tan duro, tan soberbio, que necesitamos que nos derritas por la obra gloriosa del Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús, Señor, ministra en una forma sobreabundante. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, buen pastor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Te adoramos, te bendecimos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén.